Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy vamos a hacer un interactivo sobre quién será tu próximo amor. Vamos a indagar un poco sobre este tema. Voy a ver todo, voy a deciros todo lo que vea, características físicas y demás. Vamos a profundizar un poco. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, de verdad, a todos. Bueno, vamos a hacer un especial de Navidad en estos días. Pues he sacado los taros ya de Navidad, la decoración, a mí me encanta la Navidad además. Así que esta semana y la que viene, pues estaremos con esta temática. Y bueno, aquí es Navidad hasta Reyes, ¿vale? Hasta el Día de Reyes el 6 de enero, con lo cual, pues igual esos días también es interactivo el del martes, 6 de enero, también a lo mejor sigo con el tema navideño, ¿eh? Para que, bueno, sé que en algunas partes en Reyes no lo celebráis, los Reyes Magos, ¿eh? Aquí sí. Vamos con las opciones. La primera opción, regalo, con el tarot X más Elf. Opción número 2, Papá Noel. Aquí en España lo llamamos Papá Noel, pero bueno, Santa Claus, sé que en Chile lo llamáis el viejito pascuero, que me hace mucha gracia el nombre. Entonces, bueno, pues adaptarlo a donde estéis, porque sé que en otros sitios le llamáis de otra manera. Aquí en España normalmente le llamamos Papá Noel, ¿no? Con el tarot Yuletide, recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots de oráculos que utilizo en el interactivo. Y opción número 3, árbol de Navidad, con el tarot ornamental de Navidad. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, regalo. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién será tu próximo amor. Vamos a ver, opción número 1, regalo. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 1. Bueno, siento que es como que ahora mismo te has centrado o llevas tiempo centrándote en tu amor propio, ¿vale? Porque en tu autoestima, a mí en las de copas me habla ahí de crecer como persona, de avanzar, de también subir tu autoestima, tu ánimo. Puede ser que vengas de una temporada muy mala, que hayas tenido decepciones en el pasado con este 5 de copas, que lo hayas pasado muy mal. El 5 de copas me habla ahí también de decepciones, de tristeza, de melancolía, de que pues a lo mejor tú quieres tener una relación sana y estable, pero no lo has conseguido o has tenido varias decepciones últimamente en tema amoroso, ¿no? Y me habla mucho bueno, de que estás ahí en un proceso también de manifestar ese amor verdadero que deseas, pero desde un lugar de tranquilidad, desde un lugar de paz, sin ansiedad, ¿no? Porque si te da ansiedad, pues es como que puede ser que bloquees todo, ¿no? Entonces me habla de eso, me habla también de mirar por ti, de tener esa autoestima, de que no te precipites también, ¿vale? Porque, bueno, pues a veces si estamos con esa ansiedad de a ver cuándo llega, cómo llega, en qué momento, pues como que lo bloqueamos. Te veo en un momento de melancolía, también estamos en una temporada de navideña que siempre es verdad que echamos de menos a nuestros seres queridos, a lo mejor fallecidos, o a personas que no pueden estar con nosotros, ya sea porque están, pues eso, porque han fallecido o porque, pues, por lo que sea, les tenemos lejos, ¿no? Te veo ahí pensando mucho en la gente que no está contigo, tanto personas fallecidas
pues esas personas que a lo mejor por lo que sea no pueden estar ahora mismo a tu lado, ¿no? Que a lo mejor las tienes lejos o... em, me están hablando un poco de que el próximo amor tuyo va a venir no tardando mucho y es para cerrar un ciclo, fíjate. Yo siento que va a ser una persona ahí que te va a proponer algo, una persona con la que vas a tener muchísima afinidad. Es una persona que viene a declararse, a decirte lo que siente claramente y con este dos de copas va a ser una persona con la que te vas a tener muchísima afinidad, muchísima conexión y te vas a encontrar muy, muy, muy bien. Yo siento que es lo que quieres ahora mismo, porque has tenido muchas decepciones, has tenido momentos muy duros y lo que quieres ahora mismo es una relación sana y estable. Fíjate, la estrella, te dicen que no pierdas la esperanza, te dicen que sigas adelante. Este amor viene por destino, porque tú lo has pedido. Porque tú lo has pedido, porque tú quieres que estar bien con alguien, fíjate, la estrella. Estar bien con alguien amorosamente, ¿no? En tema de amor, en tener una relación estable. Siento que con esta persona vas a crear una familia o si quieres tener hijos, pues vas a tener hijos con esta persona, familia. Si no está en tu planteamiento de futuro, pues vas a estar bastante bien con esta persona, ¿no? Te vas a encontrar como muy cómodo, muy cómoda. Esta persona viene por destino, con esta rueda de la fortuna, viene por destino. Siento que tú eres una persona que te gusta mucho la estabilidad, que te gusta mucho proteger a los demás. Si tienes hijos, eres alguien que protege mucho a sus seres queridos, en general, si tienes hijos, pues a tus hijos, pero en general te gusta mucho proteger a tu familia y a la gente que quieres, ¿no? Eres muy trabajadora, trabajador, eres una persona seria, serio y que te gusta mucho, eh, pues eso, proteger a los que quieres. Bueno, siento que va a ser una persona con la que tengas mucha afinidad. Yo siento que esta persona no le conoces todavía, ¿vale? Es alguien nuevo, no, no está en tu vida y siento que va a venir en las próximas semanas, meses, ¿vale? A lo mejor para algunos algo más. Yo le veo, para algunos, fíjate que de cara a entrado ya el 2026, el año que viene. Bueno, le vas a conocer por mediación de otras personas o en un entorno con más personas. Puede ser a través de, es que me está viniendo mucho, que puede ser a través de redes sociales o a través de que te lo presente alguien, o puede ser incluso en el trabajo, porque veo personas, más personas, ¿no? Involucradas. En el trabajo, a lo mejor que tú vayas a su trabajo y le conozcas, y yo te digo que esta persona, desde el minuto cero, desde el minuto uno, que entables conversación con él, con ella, te va a parecer alguien increíble. Es una persona muy líder, es una persona muy estable, alguien que también es muy familiar como tú, una persona que puede ser que tenga una empresa propia, ¿vale? O que si no sea muy trabajador, trabajadora, que sea una persona muy responsable en su trabajo. Y físicamente, bueno, pues va a ser una persona, si es hombre va a tener barba, puede ser que tenga algún tatuaje, como que va a tener la cara bastante marcada, las facciones bastante marcadas, pero te va a llamar la atención, va a ser una persona muy atractiva. Si es mujer, la veo con pelo largo, con un cuerpo bastante, puede ser un poco baja, si es mujer, fíjate. Me sale así alguien como bajo, de estatura, ¿no? De tamaño bajo, que no sea muy alta. Si es hombre, me sale alto, me sale una persona con los ojos oscuros, marrones. Bueno, esto también me sale mujer, ¿eh? Y el pelo para algunos castaño y para otros rubio, ¿vale? Es lo que me dicen. Puede ser que tenga algo de canas, ¿vale? Para algunos. También, si es a lo mejor hombre, o bueno, si es mujer, a lo mejor puede ser también que tenga algo de canas. Veo también que has tenido ahí como personas ahí detrás de ti. Siento que puede ser también que tengas ahí como algún pretendiente, alguna pretendiente que esté interesado o interesada en ti, pero eso no cuaje, o que haya sido algo solo pasional en el pasado, ¿vale? Porque haya cargas, porque no lo veas del todo que esto fluye, ¿no? A la hora de comprometerse siento que hay cargas con esta persona y que esta persona se resiste mucho a avanzar contigo, con lo cual, bueno, pues veo otra persona por ahí, pero yo la persona que va a ser tu próximo amor es esta que te he dicho antes, ¿no? Una persona sensata, una persona que va a romper con todo lo anterior, va a romper con conflictos, con condicionamientos, con como una racha de mala suerte que has tenido en el amor, con ese dolor, con esa traición. Puede ser que hayas tenido traiciones. Esta persona va a mirar al futuro contigo, esta persona es como que va a reescribir tu vida en el tema amoroso, fíjate con esta papisa, siento que es como que vais a estar muy conectados, conectadas, vais a tener proyectos en común, proyectos juntos, juntas, y va a ser una persona muy tierna, muy tierno, alguien que se va a entregar al 100% a ti. Puede ser que esta persona también haya tenido experiencias malas, o que también tenga por ahí alguien que esté interesado, interesado en ti, o sea, perdón, interesado, interesado en ella, al igual que en ti, por eso me confundí.
Y bueno, me hablan de eso, ¿no? Con este juicio me hablan de un darse cuenta de lo que es el amor verdadero, un darse cuenta de como una revelación, como que esta persona viene por destino y bueno, va a ser alguien que te va a encantar. Siento que sí, va a ser alguien que te va a encantar. También te dicen, me está llegando mucho ahora que es como un deseo tuyo hecho realidad. Fíjate, con este dos de copas y esta estrella, ¿no? Que es como algo que has pedido tú, que a lo mejor, bueno, pues piensas que no se va a realizar nunca, que es como que a lo mejor llevas mucho tiempo esperando y no sabes si eso se va a materializar, pero te dicen que sí, que paciencia y que, pues bueno, que toda espera al final tiene su recompensa y que no te precipites, que todo va bien, ¿vale? Vamos a ver. ¿Quién será tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? Opción número uno, regalo. ¿Quién será tu próximo amor? Las características físicas, si no se adaptan a esta persona, no os preocupéis, ¿vale? Porque sois muchas personas y a veces pues, las características físicas no se adaptan, pero si todo lo demás con el tiempo conocéis a esta persona y se adapta, pues eso. Porque a veces, claro, no coinciden las características físicas. No me gusta mucho hablar de las características físicas en los interactivos generales por eso. Una persona que te va a proteger mucho, una persona que te va a tratar muy bien. Puede ser que hayas pasado un duelo bastante importante, ya sea por la pérdida de algún familiar o ser querido, como pues un duelo a nivel, pues eso, de sanación, de encontrarte a ti misma, a ti mismo, de subir tu autoestima también. Es una persona que va a ir por la verdad con la verdad por delante, muy valiente, una persona que te va a ofrecer todo lo que tiene. Vas a pasar página con esta persona, vas a curarte completamente en el tema del amor, porque siento que has tenido decepciones, bueno, momentos duros y puede ser que a esta persona también le haya pasado lo mismo, ¿eh? Y es como reconciliarse con el amor, como reconciliarse con es la estabilidad de pareja. Le vas a inspirar mucho, le vas a gustar muchísimo, te va a ver una mujer, un hombre muy talentoso, talentosa. Esta persona también tiene mucho talento y es muy inteligente, ¿eh? Te va a llamar mucho la atención de él o de ella eso. La inteligencia, su cultura, su forma de hablar. Te va a encantar cómo habla y a la vez su sarcasmo. Es una persona muy sarcástica, una persona pues que va a estar como haciéndote muchas bromas, vas a estar como muy a gusto, ¿eh? Eso me dicen. Opción número uno, regalo. ¿Quién es tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? Opción número uno, regalo. ¿Quién será tu próximo amor? Bueno, alguien con mucha resistencia, una persona que es como muy fuerte. También te digo, te va a ver a ti como una persona muy resistente y muy fuerte. Tú eres una persona muy resistente y muy fuerte, aunque no lo creas, ¿eh? Lo has pasado mal y has tenido momentos duros y has salido adelante siempre. Va a fluir mucho vuestra relación, va a avanzar, va a crecer. Esta persona va a tener la valentía de apostar por una relación contigo, seria y estable. Y aquí va a haber mucha pasión, fíjate, potencia, volcán. Va a ser mucha atracción física, pero también mental, ¿no? De almas. Vais a construir la vida que queréis y la vida que os merecéis. Y esta persona para ti es que va a ser hogar, fíjate, con esta estrella, ¿no? Es como, no sé, puede ser que os gusten a los dos, a las dos las mascotas, que queráis formalizar una relación estable, seria, que os caséis, incluso que queráis tener hijos para algunos de los casos, ya te digo, adáptalo. Y aquí es como, fíjate, pasión, alma, es que te vas a encontrar súper bien con esta persona, ¿eh? Sí, es que veo una compenetración brutal en esta opción. Va a ser alguien nuevo. Siento que es como, he esperado mucho, pero ha merecido la pena. Vas a sentir eso, ¿no? He esperado bastante, pero ha merecido la pena esta espera. Opción número uno, regalo. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número uno, regalo. ¿Quién será tu próximo amor? Esta persona va a superar obstáculos contigo. Te va a ayudar a estar mejor y siento que esto va a ser recíproco. Tú vas a ayudar a esta persona y esta persona te va a ayudar a ti, ¿no? Es como que os vais a compenetrar a la perfección. Va a romper con ciertos obstáculos, miedos, dudas, ves las tormentas. Es como que llega esta persona y va a salir el sol en tu vida, ¿no? Pero ese sol ya lo has creado tú, has empezado a trabajar en ti y yo siento que es como que vas a ver esa esperanza en esta persona. Veo mucha comunicación, pasión, entendimiento. Vais a construir la vida que os merecéis, la vida que queréis. Vais a dejar atrás cargas, miedos, dudas. Vais a abrir una puerta hacia algo muy bonito y esta persona se va a enamorar de ti, tú de lo de ella. ¿Ves? El sol otra vez. Fíjate. El sol otra vez, con el sol. Aquí me hablan también de que esta persona se va a enamorar.
de ti y vais a abrir puertas juntos, juntas con esta estrella. Es como no pierdas la esperanza, todo va bien y todo va a avanzar a tu favor, ¿no? Vas a estar incluso mejor de anímicamente. Si has tenido alguna dolencia, te vas a recuperar, pero dolencia más bien por ansiedad o por miedos, dudas, incertidumbre o por otras relaciones que no te han tratado bien y has estado mal, ¿no? Vamos a ver, opción número uno, regalo. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número uno, regalo. ¿Quién será tu próximo amor? Puede ser que esté divorciado esta persona o divorciada o que tú también lo estés. Vais a realizar proyectos juntos, vais a estar como muy unidos, unidas, ¿ves? Adiós a la rutina, vais a hacer muchos planes. Siento que puede ser que esta persona venga de una ruptura, o tú, más bien tú, yo siento que tú estás ahí, o de una ruptura o de una decepción bastante marcada que te ha afectado mucho, que te lo he dicho antes ya, ¿no? Es que siento que a lo mejor ha habido pues de muchas decepciones con otras personas que no eran tu alma gemela o que no creías que encontrar el amor verdadero, ¿no? Esta persona va a respetar mucho tu libre albedrío, va a estar, bueno, pues respetándote mucho. Y yo siento que va a haber un encuentro nuevo cercano en el que vas a conocer a esta persona. Para algunos puede ser ahora, ya de cara a estas fechas navideñas, los próximos días, semanas, y para otros el año que viene, principio de año que viene, ¿no? O sea, en 2026, pues igual los tres primeros meses. Es como que vas a tener miedo de que se repitan los esquemas, los miedos, las dudas, pero tú sigue adelante y en algunos de los casos puede ser que tengáis hijos, como te he dicho antes. Vas a tomar conciencia de que esta es la persona adecuada, ¿eh? Conforme le conozcas, conforme aquí esto avance, bueno, en el primer momento que le veas te va a llamar muchísimo la atención y esta persona también le vas a llamar mucho la atención a él o a ella, pero en el momento que esto avance, bueno, pues ya te digo que vais a empezar a entablar conversación, vas a empezar a ver que es una persona muy centrada, centrado, que es alguien que te va a llamar mucho la atención, que te va a gustar muchísimo, no solo físicamente, sino su forma de ser, su personalidad, que eso es lo más importante. Así que te veo muy bien en el amor. Ánimo, ¿vale? Ánimo y no pierdas la esperanza. Voy a sacarte por último un consejo para ti. Opción número uno, regalo, un consejo para ti. Opción número uno, regalo. Rompe con los votos de pobreza. Querido amigo, no hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer. Consciente o inconsciente, en cualquier momento de tu vida, al hacerlo, todos los efectos de estos votos se desharán para todos los implicados en todas las direcciones de tiempo. Bueno, a veces en otras vidas hemos podido hacer votos de pobreza. Es como que, ¿qué relación tienes con el dinero? Este mazo de cartas es de los ángeles de la abundancia, ¿no? Entonces, pues me da un poco ahí del tema del dinero. O también, a lo mejor, puede ser que hayas hecho votos con respecto a la castidad o a otros temas. Entonces, es como que igual no te llega el amor por eso también, ¿eh? Libérate de la envidia. La envidia es la afirmación de que no posees algo y el universo se manifiesta exactamente como lo afirmas. Deja que los éxitos de otras personas te inspiren en lugar de frustrarte. Si ellos pueden tenerlos, tú también. Libérate de la comparación, libérate. Aquí, mira, lo veo mucho con el tema del amor, ¿no? Como que comparas mucho, esta persona tiene un amor verdadero, esta persona le va bien el amor y a mí no. Bueno, pues libérate de esa envidia. Todos podemos conseguir lo que nos propongamos. Suelta esa necesidad de controlarlo todo y admira a los demás en lugar de envidiarlos, ¿no? Bueno, pues si esta persona ha conseguido eso, igual le ha costado trabajo, ¿no? En tema del amor o en otros temas, ¿no? Porque hay veces que vemos, no sé, pues a personas, ay, pues fíjate lo que tienen, pero a lo mejor se lo han trabajado y se lo han currado un montón, a lo mejor tú no sabes lo que he hecho yo hasta llegar hasta aquí, lo que me he superado, lo que me ha costado, ¿no? Por ejemplo, en el canal, a lo mejor me veis y decís, ah, bueno, pues tiene tantos suscriptores, fíjate qué bien, ya, pero no veis lo que hay detrás, ¿no? La constancia, el trabajo, el esfuerzo, días que a lo mejor me ha costado hasta levantarme de la cama, ¿no? Y esto es así. Y pues en otras cosas lo mismo, ¿no? Si alguien te envidia, es que la envidia no es buena. Entonces al final lo que tenéis que hacer es admirar a los demás y decir, bueno, pues si lo han conseguido yo también. Y alegrarse por los éxitos de los demás, ¿vale? Aquí hay abundancia para todo el mundo, ¿no? Esto no es una competencia, es abundancia para todo el mundo y yo siento que te están diciendo eso, que no invites a nadie ni te compares con nadie, que todos podemos tener cosas buenas y que nos las merecemos, además. Opción número uno, bruja, regalo. Es que como sigo con las brujas, que siempre tengo las brujas,
la cosa. Opción número uno, regalo. Pues muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede interesar. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Feliz Navidad, feliz Nochebuena a todos. Que estéis muy bien, de verdad, de corazón. Y que de verdad estéis, bueno, al final tranquilos, tranquilas y en armonía y que os sintáis en paz, que eso es muy importante. Así que feliz Navidad a todos. Un abrazo grande, hasta pronto. Nos vemos en próximos interactivos. Opción número 2, Papá Noel, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién será tu próximo amor. Yo voy a decir Papá Noel, ¿vale? Si a Papá Noel le llamáis pues el viejito pascuero, Santa Claus, adaptáis. Pero bueno, como aquí en España lo llamamos Papá Noel, yo voy a decir Papá Noel. Opción número 2, Papá Noel, ¿quién será tu próximo amor? Opción número 2, Papá Noel, ¿quién será tu próximo amor? Bueno, siento que es como una ilusión que tienes ahí. Yo siento que ya está en tu vida, fíjate, en esta opción. Es alguien que ya tienes en tu vida, con este loco. Me habla, bueno, es que con el niño en este tarot, pero es el loco, ¿no? Es como un regalo que viene para ti, que yo siento que es como que vas a comenzar algo nuevo con esta persona y yo siento que ya está en tu vida, ¿eh? Fíjate, el caballero de oros, ¿vale? Me habla de eso, de alguien que te va a confesar lo que siente como por sorpresa y yo siento que ya está en tu vida. Puede ser un amigo o una amiga con el que no has tenido nada, pero que ya le conoces. Es alguien que tiene bastante apego a ti y yo siento que es una persona con la que te sientes bien y a gusto. O sea, es alguien que ya está en tu vida, ¿eh? A lo mejor es un amigo o amiga, a lo mejor habéis hablado poquito para algunos, adáptalo. Es una persona que ya siente algo por ti o tiene ahí un cariño. Para algunos a lo mejor habéis hablado poquito, pero si habéis hablado poco, esta persona es como que ya te tiene bastante presente y como que es alguien que sí que le llamas mucho la atención. Pero yo en la mayoría de los casos veo a un amigo, una amiga, alguien que ya está en tu entorno, que habla bastante contigo, ¿vale? Yo veo ahí avances con este carro y yo siento que es como que con esta persona te has comportado un poco fría, frío, como que no le has dado a entender a lo mejor lo que sentías, porque estás un poco también tanteando el terreno. Es decir, puede ser que tú hayas estado en plan cariñoso, cariñosa con ella, pero con él, pero no como en plan amigos, ¿no? Como en plan amistad, en plan, bueno, pues no dando a entender que te interesa, ¿vale? ¿Ves? Es que yo siento que aunque tú a lo mejor en algún momento pues no le has dicho lo que sientes, o bueno, no le has dicho lo que sientes en la mayoría de los casos, pero me refiero, no le has demostrado lo que sientes, perdón, esta persona es como que tú le ves bastante interesante, te gustaría tener un éxito con ella, te gustaría con él, te gustaría avanzar con esta persona. También siento que es como que tú estás entre como a veces poniendo límites para que no se dé cuenta de que tú sientes algo más y otras veces dejándote llevar por lo que sientes por él o por ella. En cualquier caso, yo siento que es algo pues que va lento, ¿no? Es como, bueno, con este ermitaño. Las cosas van pausadas, poco a poco. Puede ser de tu entorno laboral en muchos de los casos, ¿eh? Me sale aquí el trabajo, puede ser a lo mejor de tu entorno laboral, siento que le conozcas de en tu entorno laboral o en su entorno laboral. Es una persona que yo siento que a veces puede ser que te evite o que a lo mejor pienses que no siente nada por ti o que a lo mejor ponga límites, ¿no? O tú, ¿vale? Porque yo veo ahí como a veces poniendo límites, a veces marcando, como puede ser que a lo mejor habléis mucho a temporadas y otras veces que habléis muy poquito, o porque veo ahí como a veces es como que se estanca la comunicación o como que no fluye. Puede ser que a lo mejor esta persona ahora esté alejado o alejada de ti o viva lejos de ti en algunos de los casos, ¿eh? Porque veo ahí distancia para algunos. En cualquier caso, esta persona es como que te va a proponer algo, esto va a avanzar, aquí hay mucha tentación, siento que esto va a avanzar y hay también como bastante atracción, pasión. Siento que esta persona te va a proponer algo. Hacéis muy buen equipo con este 3 de oros, ¿vale? Hacéis muy buen equipo, esta persona se siente muy bien a tu lado. Yo en la mayoría de los casos siento que sois amigos, amigas, compañeros de trabajo, compañeras y os conocéis, ¿vale? Para otros a lo mejor igual no habéis hablado mucho, pero esta persona ya está en tu vida, eso sí. Si no te resuena, escoge otra opción porque yo en esta opción veo que esta persona ya está en tu vida. Veo conversaciones a veces con él, con ella.
que puede ser que en algún momento os hayáis distanciado y habéis hablado menos, o hayáis estado a temporadas hablando poco o casi nada, en algunos de los casos nada. Y yo siento que esta persona es como que hay que cerrar un ciclo con él o con ella y viene para avanzar contigo, para pues tener algo serio y estable además. Y siento que es como que le atraes muchísimo, le gustas mucho. Y esta persona yo siento que tiene sentimientos por ti, fíjate, el as de copas, ¿no? Fíjate, este juicio, ¿vale? Este juicio que nos habla como de hacer esa lista, como de un darse cuenta también de lo que siente por ti. Siento que también esta persona es como que te ha pedido de deseo, él o ella, ¿eh? A ti. Vas a dejar atrás a lo mejor algún conflicto, algún enfrentamiento. Puede ser que a lo mejor las cosas no se dieran por algo, a lo mejor pues tú tenías pareja o esta persona, o había ahí algo que os frenaba. Pero yo veo aquí con este caballero de copas avances. em, que esto va a avanzar, que va a romper ahí con una situación, a lo mejor con sus miedos o alguna carga que tiene, ¿vale? Y que yo siento que esta persona se montó unas películas contigo increíble con este 6 de copas, 7 de copas, perdón, y que esta persona sí que va a avanzar contigo, ¿eh? Va a dejar atrás cargas, miedos, dudas, incertidumbre, el 2 de copas, ¿ves? Sí, yo veo que sí. Físicamente, bueno, pues es una persona, siento, bastante inteligente, fíjate, otra vez la estrella aquí, la estrella me habla de eso, ¿no? De ese deseo que te ha pedido. Otra vez no se ha ido por primera vez, pero es que digo lo de otra vez por el juicio, que es como que yo siento que es un deseo que te ha pedido, ¿no? Y el sol, fíjate, siento que vais a hacer planes juntos, juntas, que vais a lo mejor de cara ahora a Navidad a veros, si no os habéis visto nunca. Para algunos de los casos igual no os habéis visto nunca porque vivís lejos. Para otros a lo mejor habéis coincidido pocas veces, porque yo veo como distancia. Puede ser que a lo mejor esta persona en Navidades esté fuera, o sea, adáptalo, ¿vale? Pero yo siento que para algunos de los casos ahora en Navidad vais a hacer planes. Vais a hacer ahí como planes juntos, juntas. Para otros de los casos, a lo mejor esta persona te va a proponer quedar. Físicamente es una persona bastante atractivo, atractiva, que te gusta ya de por sí, su físico, su forma de ser también. Físicamente siento que es con el pelo oscuro, ¿vale? O castaño o moreno, el pelo. Y sus ojos son bastante bonitos. Tiene unos ojos como grandes. Para algunos de los casos los tiene oscuros, para otros siento que les tiene claros. Me da igual que sea hombre o mujer. Siento que te gusta mucho su forma de caminar, su forma sus poses, ¿no? Su planta, como se dice aquí en España, ¿no? Es una persona como muy firme, una persona seria, estable, alguien que sabe lo que quiere, alguien que te gusta mucho, em, pues eso, cómo es. Sobre todo su forma de ser, porque es una persona muy inteligente. Es una persona un poco especial. Y te voy a decir especial, pues en el sentido de que es alguien em, como con ciertos patrones que a veces no le pillas, ¿vale? Es decir, pues, a ver, me explico, porque es un poco complicado de explicar. Bueno, pues una persona que a veces actúa de una manera un poco extraña, ¿no? O te hace, pues a lo mejor parece que un día sí que está contigo hablando mucho y sí que le encantas y otro día igual se distancia de ti y no habla mucho o hace alguna cosa que te descoloca con ese loco, ¿no? Pero bueno, es alguien que es bastante especial en el sentido de que tiene mucha personalidad y eso a ti te encanta, te atrapa mucho. Has intentado, yo creo, soltar a esta persona y no has podido, en muchos de los casos. Es lo que estoy sintiendo. Opción número 2, Papá Noel. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 2, Papá Noel. ¿Quién será tu próximo amor? Las características físicas, si no encajan, no os preocupéis, sois muchas personas. Si te resuena todo lo demás, esta es tu opción, ¿eh? Si no, pues escoge otra. Bueno, es alguien que te da mucha felicidad, alguien que te encanta físicamente. Siento que aquí es algo muy próspero, vuestra relación, os entendéis a la perfección. Puede ser que le estés ayudando en su trabajo o que te esté ayudando él o ella en tu trabajo, a lo mejor sus compañeros de trabajo, compañeras en algunos de los casos. Alguien con mucha fortaleza, mucha fuerza. ¿Le gustan los animales y a ti también? Siento que tenéis ahí una conexión bastante bonita con los animales. Y vais a comenzar algo de cero, ¿eh? Puede ser que en algún momento igual esta persona no se haya comportado bien contigo o no haya tenido la actitud que tú esperabas. Y yo siento que, bueno, que a lo mejor pues eso también te ha molestado en algún caso o te has sentido un poco incómoda, incómodo, incómoda en ese sentido, ¿no?
pero mira, esta persona en cualquier caso te va a dar ese bienestar más adelante. Yo veo que de cara a Navidades para muchos esto se va a avanzar. El mío de cara también al año que viene, ¿vale? Tienes que adaptarlo porque veo que para algunos va a ser ahora de cara a Navidad, pero para otros esta persona en Navidad va a estar alejada de ti, porque a lo mejor va a estar lejos. Pero yo veo planes. Para estas Navidades, a muchos de vosotros os veo con esta persona en Navidad, coincidiendo con él, con ella, a lo mejor conociéndoos por primera vez, si no, de cara al año que viene, ¿eh? Pero yo veo muchos planes de cara ahora a Navidad. Tienes que adaptar porque son muchas personas. Opción número dos, Papá Noel. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número dos, Papá Noel. ¿Quién será tu próximo amor? ¿Ves? Es que yo siento que esta persona puede ser que tuviera ahí problemas o condicionamientos, pero esto se va a limpiar, va a avanzar. Aquí hay magia, en esta opción hay magia, fíjate, con esta estrella. Siento que esto es muy mágico, muy bonito. Tenéis una conexión brutal, sentís mutuamente mucho, es decir, bueno, pues esta persona te siente a ti, tú sientes a él o a ella en todo momento. Sí que es verdad que es alguien a veces como con como con mucho misterio, es lo que te he dicho a alguien antes, alguien muy especial, alguien como que muy misterioso a veces, misteriosa, pero también te atrapa esta energía a ti. Tú también eres a veces un poco misterioso, misteriosa y muy intuitivo, intuitiva. Esto va a ser muy, algo que va a traer mucha fecundidad, va a ser algo muy próspero y duradero, ¿vale? Pero yo siento que, bueno, que de momento es como que va a avanzar poco a poco con esta resistencia. Tú también vas a ir con pies de plomo y él o ella también, pero esto se va a expandir al final con esta expansión norte, ¿eh? A veces yo creo que estáis en silencio o están las cosas congeladas. Es como que esta persona también no te dice lo que siente o no te lo dice del todo o, ¿vale? Veo eso. Vamos a ver más. Opción número dos, Papá Noel. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número dos, Papá Noel. ¿Quién será tu próximo amor? Vais a cortar con todo y yo siento que vais a empezar algo de cero, ¿eh? Es algo nuevo. Vais a dejar secretos a un lado. Esta persona yo siento que no te ha dicho lo que siente o que tú tampoco le has expresado ciertas cosas. Vais a hablar ahí, vais a tener mucha comunicación. Me salía aquí el as de espadas y yo siento que va a haber bastante comunicación entre vosotros, vosotras próximamente. Yo creo que ya la está viendo en muchos de los casos, ¿eh? Fíjate, creo que ya la está viendo en muchos de los casos con este as de espadas. Si no, en los próximos días, semanas vas a tener bastantes noticias de esta persona y siento que vais a estar bastante en contacto, ¿no? Veo que vais a limpiar con todos los condicionamientos, que esto va a avanzar, que va a fluir, que vais a crear algo juntos, juntas con estas cigüeñas. Vais a estar muy bien, incluso veo mucha comunicación y puede ser que igual convivencia en muchos de los casos, ¿eh? Fíjate, esta persona yo siento que siente bastante por ti. Yo le veo incluso enamorado, enamorada en muchos de los casos. Si te conoce poco y habéis hablado poco, pues igual está en ese proceso de enamoramiento que le llamas la atención, le gustas, le atraes, no sabe por qué. Pero en algunos casos yo veo aquí amor de verdadero. Sí, amor verdadero. Me refiero a amor verdadero en el sentido de que esta persona ya está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Lo voy a decir hasta las trancas. Sí, 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 lo veo, ¿vale? Amor verdadero es, pero en algunos de los casos esta persona todavía está, si no ha tenido mucho contacto contigo, bueno, pues ese proceso de enamoramiento, pero para muchos yo veo que ya está enamorado o enamorada de ti. Opción número dos, Papá Noel. ¿Quién es tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? Opción número dos, Papá Noel. ¿Ves? Esta persona es como que yo siento que por sorpresa te va a confesar lo que siente. Te lo he dicho antes con el loco. Tus temores, tus dudas no son fundados. A veces temes que esta persona no sienta nada o que esto no se dé. Todo entra en sincronización ahora. Siento que más que entra ahora mismo en sincronización y más adelante esto va a avanzar. Para algunos ya te digo que puede ser que esta persona incluso ya te esté proponiendo quedar, veros, tener encuentros y esta persona más adelante te diga lo que siente, poco a poco, ¿eh? Pero yo veo que sí. Bueno, puede ser que tengas ahí algún bloqueo kármico, algún bloqueo material financiero, te dicen que lo mires, y bloqueos kármicos de vidas pasadas con esta persona. A lo mejor vais a tener al principio una relación secreta, seria, discreta, ¿vale? Igual no se lo vas a decir a mucha gente por si acaso. Y siento que es como que esta persona antes no estaba lista, pero yo veo después que sí que ahora de cara, ya te digo, a Navidad,
vais a tener un encuentro en una fiesta. Puede ser que te invite a una fiesta, puede ser pues su cumpleaños o qué cumpleaños ahora en estas fechas, o a lo mejor una celebración de Navidad, de Nochevieja, de Año Nuevo, ¿vale? O si no, igual un poco más adelante para algunos. Puede ser que cumpleaños en estas fechas. Me llega mucho que puede ser que cumpleaños en estas fechas o tú. Yo los cumplo ahora en estas fechas, que soy Capricornio. Así que, ¿ves? Me habla ahí como de que puede ser que te haga incluso un regalo. Así que, bueno, es una persona divorciada o separada o que ha tenido, si no se ha casado nunca, ha tenido ahí otras relaciones. No es una persona que ya ha tenido otras relaciones, otras experiencias en el amor que a lo mejor no le han ido bien, ¿vale? Yo no le veo en pareja en esta opción, pero ha tenido ahí otras. Si está en pareja, puede ser que rompa con esta persona reciente en los próximos días, ¿eh? Y a lo mejor por eso tarda más. Igual hasta el año que viene no tenéis ahí algo, o no empieza la cosa a ir mejor. Pero yo para la mayoría de los casos veo que no está en pareja. Adáptalo, porque a veces me decís, es que no dices esto, no dices lo otro, es que cuando hablas no dices a lo mejor esta opción, es que son interactivos generales. Entonces, adáptalo tú. Es decir, si yo a lo mejor, imagínate, esta persona acaba de romper con su ex y está mal y necesita un poco más de tiempo y tú le estás ayudando, pues a lo mejor es eso, ¿no? Y igual no lo he dicho, pues adáptalo. Porque al ser interactivo general hay que adaptar mucho. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, Papá Noel, un consejo para ti. Opción número 2, Papá Noel, un consejo para ti. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios, el universo, si no crees en Dios, pues el universo te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones y es eso, y es, y eso es lo que experimentarás. Bueno, me hablan de eso, ¿no? De que seas positivo, positiva, de que también sientas como que eso ya lo tienes y se va a materializar si es para ti. Aquí yo añadiría, se materializará si es para ti, porque hay cosas que no son para nosotros que pedimos y a lo mejor no llegan y es porque no son para nosotros. Y cuando pasa el tiempo igual decimos, anda, pues esto no llegó porque había algo mejor en mi camino, o porque a lo mejor pues no era para mí por esto y por esto, ¿no? Sueños de abundancia. Mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Asegúrate de anotar tus sueños en un diario, porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad. Fíjate, presta atención a tus deseos en estos días, ¿vale? Porque me dicen que puede ser que te llegue pues inspiración o te llegue pues a lo mejor alguna idea o algún deseo que tú quieres materializar y a través de los sueños tu yo superior, tus ángeles, tus guías, tus seres de luz, el universo, Dios, si crees en Dios, te manda esas señales. Así que tenlo en cuenta. Opción número 2, Papá Noel. También fíjate que con esta estrella yo siento que puede ser que con estos sueños puede ser algo que hayas pedido que quieres que se haga realidad, ¿no? Así que, pues a lo mejor es ese deseo, que se haga realidad el poder estar con esta persona. Fíjate, me encanta esta carta, la verdad, con este ángel, con esta estrella, ¿no? Opción número 2, Papá Noel. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, con lo que te digo, hay que adaptar. Si no resuena contigo, no te ha con tu situación, pues puedes escoger otra opción o interactivos o temporales que hay en el canal. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte el vídeo si crees que a alguien le puede ser de ayuda o le puede gustar. De verdad que con este pequeño gesto, pues me dais mucha luz, me dais mucha energía para seguir adelante y avanzar, que a veces es muy complicado. Puede ser fácil, puede parecer fácil de cara al exterior, pero no lo es, os lo garantizo. Así que muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño por estar ahí. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu fidelidad, porque sé que muchos estáis aquí conmigo desde hace mucho tiempo. Y a los nuevos, gracias por estar aquí también. Que tengas una feliz Navidad, feliz Nochebuena en compañía de tus seres queridos, tus amigos, tu familia. Si no tienes a nadie cerca y lo tienes que pasar solo o en un hospital o sola, ánimo, ánimo, de verdad ánimo y no estás solo. Gracias por estar ahí, de verdad. Gracias por existir. Te mando un abrazo enorme. Hasta pronto. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial.
Opción número 3, árbol de Navidad. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién será tu próximo amor. Opción número 3, árbol de Navidad. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 3. Vamos a ver. Bueno, siento que en estas fechas vas a estar bastante melancólica, melancólico, pensando en alguien que no está a tu lado. Es normal que nos acordemos de nuestros seres queridos fallecidos. Siento que hay alguien que no está cerca de ti ya, que le sientes muy cerca y muy presente, ¿vale? Puede ser un abuelo, una abuela, alguien de tu familia, tus padres, tu madre, tu padre, alguien que ya no está contigo. Con este seis de copas siento que es alguien a lo mejor con quien celebrabas la Navidad, o un amigo, una amiga, adáptalo, alguien de tu entorno, pero sea como sea, es alguien que tú le querías mucho a esta persona. Y yo siento que puede ser que celebraréis Navidad juntos, juntas, o a lo mejor pues esta persona en algún momento hablabais, ¿no? Os felicitabais la Navidad, aunque a lo mejor no estuvierais juntos o juntas o tuvierais ahí encuentros en Navidad, pero yo veo eso, ¿no? Veo como mucha melancolía en esos días, te veo ahí como pensando mucho en esas personas que ya no están, a lo mejor en que ya no es lo mismo la Navidad sin ellos, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que la Navidad a veces es una época triste por eso, porque faltan personas, pero también nos han enseñado a vivir así la Navidad, ¿no? Nos han enseñado a tener esa esperanza, a vivir la ilusión de la Navidad también. Te veo como triste, como mirando bastante hacia el pasado, ya te digo, a lo mejor pues la pérdida de algún familiar que a lo mejor ya no está o alguien que había sido muy importante en tu vida. Te están diciendo no te preocupes porque aunque no le tengas cerca o aunque no la tengas cerca a esta persona, sigue contigo, sigue a tu lado. Nosotros cuando cada persona que muere o que trasciende es una transformación, no es el fin, ¿vale? Están en otro plano y yo siento que esta persona la sientes, puede ser que en esta época tengas sueños con ella o con él y que hayas tenido ya antes. Siento que te están hablando vamos a centrarnos en el tema del amor, porque bueno, me hablan de esto porque me está hablando un poco de tu situación ahora mismo anímica, ¿no? Es decir, bueno, pues sí que echo de menos a gente que no está conmigo. Pero bueno, te dicen que sigas adelante, que estas personas siempre van a estar contigo, sea quien sea, algún familiar fallecido, un amigo, amiga, quien sea, está a tu lado, aunque no le veas físicamente o no puedas hablar con él físicamente, ¿no? Te escucha cuando le hablas. Siento que además le hablas a esta persona y recibes señales por parte de lo de ella. El ermitaño, te dicen que sigas adelante, que llevas ahí la luz contigo, que no te desanimes, ¿vale? Y vamos a ver en el amor que te llega, vamos a ver qué me dicen, porque de momento no me están diciendo nada del amor. Bueno, lo has pasado mal, has tenido muchos bloqueos, siento que llevas una temporada muy mala. Este 2025 para ti ha sido un año muy duro, no sé por qué me marcan eso. Y bueno, pues ha sido un año muy duro, un año de dejar atrás ciertas cosas, puede ser que hayas dejado atrás amores o personas que no te aportaban. Y me están hablando de que las cosas van a ir bien, despacio, con este caballero de oros, pero firmes. Siento que esta persona es alguien nuevo que va a llegar por casualidad con este loco cuando menos te lo esperes, y le vas a llamar muchísimo la atención, le vas a gustar bastante. Eres una mujer, un hombre con mucha fuerza, con mucha iniciativa, muy poderoso, poderosa. Te dicen que creas en tu valentía, en tu forma de ser. Eres alguien que siento que tienes mucho carisma, ¿vale? Entonces te dicen, sigue adelante porque viene algo para alguien para ti muy, muy interesante. Yo siento que es alguien nuevo. Siento que le vas a conocer próximamente, en las próximas semanas, meses, como mucho, de cara ya al año 2026, a principios. Y con este 8 de copas te están hablando de que es como que has tenido pérdidas en tu vida en el pasado, puede ser que haya fallecido algún ser querido o alguien, o a lo mejor has tenido pues alguien ha fallecido o una ruptura muy importante en el amor, ¿no? Y te dicen, siga adelante, esta persona viene para comprometerse contigo, va a tardar un poco todavía, para algunos veo que ya le vas a conocer ahora a finales de año, en los próximos días, pero va a tardar un poco en cuajar la cosa, ¿no? En avanzar. Esto es una relación bastante potente y bastante bonita y se va a materializar poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, va a tardar, va a ir poco a poco, no va a ser rápido. Pero te dicen, sigue adelante, confía en tu intuición, estás alineado, alineada con tus deseos y se van a manifestar, se van a materializar.
Siento que a veces tienes pesadillas, que lo has pasado muy mal, has tenido momentos muy duros, como te digo en este año, pero te dicen, confía, eh, no dudes, porque es como que va a cambiar un poco tu suerte. Fíjate, los enamorados. Esta persona yo siento que va a ser alguien que vas a conocer próximamente como por sorpresa con ese loco que me ha salido aquí y va a ser alguien que te va a llamar bastante la atención físicamente. Os vais a quedar mirando mutuamente, ¿vale? Es como que no vais a poder apartar la vista en un rato y siento que le vas a conocer en el momento que menos te lo esperes. Fíjate, es como esa ilusión que tú tienes ahí de encontrar el amor verdadero. Siento que vas a dejar atrás cargas, dudas, miedos, luchas internas que también tienes de, bueno, aparecerá esta persona de verdad y os vais a dar una oportunidad bastante bonita. Me hablan aquí también de, con este 9 de oros, de que te le vas a encantar, le vas a gustar muchísimo. Y como te digo, es una persona con ese loco que le vas a conocer por arte de magia y que vais a empezar a hablar, vais a empezar a entablar conversación con este as de espadas. Vas a intuir que es la persona correcta y la persona adecuada. Físicamente, bueno, pues te voy a decir físicamente cómo será, lo que pasa que no quiero hablar mucho del físico, porque siempre lo que hablamos puede ser que a lo mejor no coincida, ¿vale? Pero no te preocupes porque son interactivos generales, si no coincide con el físico, no te preocupes. Em, bueno, pues físicamente yo siento que es una persona bastante centrada, centrado, con como muy imaginativo, imaginativa, como con mucha frescura en su forma de hablar, en su forma de ser. Te va a gustar mucho sus ojos, su mirada, su sonrisa también. Y es una persona como que no le importa cambiar de aires cada vez que algo no funciona, como con mucha mm, iniciativa. Esa es su iniciativa con este loco, ¿no? Si es hombre, siento que va a tener barba. Si es mujer, siento que va a ser como muy atractiva, atractivo. Los ojos, yo siento que los va a tener como claros, en algunos de los casos. Para otros oscuros. Es que veo varias posibilidades, de verdad. Para algunos también que tenga canas, para otros que sea rubio, rubia. Es lo que estoy viendo. Ya te digo, si no te coincide físicamente, no te preocupes, porque veo muchas posibilidades. Es alguien con mucha iniciativa, con este mago, es una persona que yo siento que te va a entregar, se va a entregar a ti al 100%, ¿vale? Una persona que lo da todo en el amor, una persona que van a fluir las cosas. Y yo veo compromiso, fíjate, el 4 de bastos, yo veo compromiso, va a ofrecerte todo, fíjate este paje de oros, qué bonito. Me encanta este mazo de cartas. Vais a formar un equipo, vais a competir súper bien y yo siento que es alguien, ya te digo, con este loco que es como que te va a traer como mucha frescura a la vida, ¿no? Como mucha luz con este mago también. Vais a formar un equipo muy bueno, pero para algunos puede ser que tarde, ¿eh? Sí, va a haber muchísima atracción también entre vosotros, vosotras, bueno, al principio te vas a resistir un poco a avanzar con él o con ella, pero ya te digo que sí. Para algunos puede ser que tarde porque fíjate que yo lo estoy sintiendo en la energía, pero me habla un poco de espera. Te dicen que no te preocupes, que continúes, que sigas adelante. Mira, aquí está, el rey de copas, ¿vale? Que lo estaba sintiendo en la energía, pero digo, es alguien muy sensible también, alguien amable, alguien que se pone siempre en el lugar de los demás, una persona como muy cautivadora también. Es muy artístico esta persona. Puede ser que le gusten pintar o que haga algo que a lo mejor esté dedicada a tema creativo, ¿no? Pues que a lo mejor tenga una empresa de diseño o que a lo mejor pinte o que a lo mejor, no sé, me sale eso. Vas a dejar los miedos, las dudas, la incertidumbre con esta luna atrás y yo veo bastante comunicación con él o con él. Desde el primer momento que, mm, que ya te digo, que os conozcáis, aquí va a fluir las conversaciones, vais a empezar a hablar, va a ir lenta la cosa, pero poco a poco, y esto al final va a terminar con una relación estable, yo veo, ¿eh? Opción número 3, árbol de Navidad. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 3, árbol de Navidad. ¿Quién será tu próximo amor?
Es como que también te dicen, perdona, las decepciones del pasado te han servido para aprender, para evolucionar, no has fracasado, has aprendido. Vas a encontrar mucho bienestar con esta persona, siento que vas a confiar mucho en él, con esta confianza en los demás. Puede ser que esta persona, tú estés en pleno duelo, es que te veo a ti más en pleno duelo, o que esta persona también haya perdido recientemente a alguien, a lo mejor sois los dos o las dos, que tenéis ahí como alguien, algún ser querido fallecido que lo tenéis muy presente, ¿no? Pero vas a pasar página con él, esta persona te va a expresar su verdad desde una postura muy de sinceridad, ¿no? Es una persona muy sincera, sincero y que te vas a poner todo lo que siente y se va a manifestar ese deseo que tú tienes de corazón, fíjate, porque yo siento que aquí hay un deseo que te apetece mucho cumplir, que es estar bien en el amor con alguien. Y con esta manifestación y este loco, siento que va a llegar cuando menos te lo esperas, cuando menos te lo esperes. Con el mago aquí, también te dicen, no te desanimes, no te preocupes, porque siento que tienes un poder de manifestación increíble, pero a veces dudas de ti misma, de ti mismo, y eso es lo que hace que las cosas vayan más lentas o que no fluyan, ¿no? Es una persona que te va a proteger mucho, que te va a cuidar y que te va a dar mucha paz. Cuando alguien te da paz, es ahí. Cuando puedes ser tú misma, tú mismo con esa persona, cuando te da paz, cuando te reconforta, cuando te sientes bien, cuando te sientes a gusto. Ese es el amor verdadero, de verdad. Opción número 3, árbol de Navidad. ¿Quién será tu próximo amor? Principios. Bueno, pues vais a comenzar algo de cero, siento que va a ser algo muy bonito. Siento que al principio es como que vas a estar ahí un poco misterioso, misteriosa, mirando a ver hacia dónde va esto. Te vas a parecer un poco misterioso, misteriosa, ¿no? Puede ser que tengas inquietudes, pues que te guste a lo mejor el tema de la espiritualidad, o el ocultismo, o las cartas de tarot. Eso le va a gustar a él mucho, a ella. Siento que vais a hablar mucho de ciertos temas, te vais a tener temas en común, ¿no? O de la intuición, o del destino, o de... No sé, os veo congeniando muy bien. Y aquí hay una conexión brutal con esta alma pasión, ¿eh? Sí. ¿Ves? La conexión, fíjate, si primero te lo digo, esto se va a empezar a mover, yo creo que no tardando mucho, de cara a finales de año, ahora, primeros del año que viene. Yo siento que para primavera o así, primavera, claro, aquí primavera es en marzo, otoño, si me estás viendo desde el otro hemisferio, se tendría que empezar a mover las cosas, ¿no? Que allí estáis en verano ahora, que acaba de entrar ahora en invierno aquí. O sea que yo siento que entrado ya el año, primavera, otoño, dependiendo de dónde estés, pues yo siento que va a avanzar ya la cosa, ¿no? Vas a conocer a esta persona, para algunos va a tardar un poco más, le vas a conocer más entrado en el año, va a avanzar la cosa, va a ir poco a poco y al final pues te va a materializar lo que deseas, ¿vale? Me dicen eso. Opción número 3, algo de Navidad. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 3, árbol de Navidad. ¿Quién será tu próximo amor? Bueno, siento que vais a hablar mucho. Vais a contaros cosas que nunca habéis contado a nadie, ¿no? Vais a sinceraros muchísimo. Os veo creando un futuro juntos, juntas. Puede ser que incluso seas madre o padre con esta persona si quieres tener hijos y está en tu planteamiento de futuro. Si no quieres tener hijos, no pasa nada. Pues nos habla de eso, ¿no? Nos habla de esa estabilidad con esta persona. Porque hay personas que a lo mejor no queréis tener hijos, o ya tenéis hijos de otras parejas, o habéis tenido ya hijos, bueno, y si no, pues ya te digo. Si te apetece tener hijos con esta persona, los vas a tener. Está en tu planteamiento del futuro. Yo veo bastante amor, siento que vais a estar muy conectados, conectadas. Vais a dejar atrás miedos, dudas, incertidumbre, obstáculos, va a haber mucha pasión, personas falsas vividas, relaciones vividas anteriormente que han sido personas muy falsas. Siento que esta persona te va a regalar algo. Va a ser como un regalo esta persona, muy bonito. Un regalo que tú has pedido, además, con este mago que se va a hacer realidad, fíjate, con esta niña, con sus regalos de Navidad. Es como que vas a estar muy ilusionada, ilusionado con él o con ella. Siento que es eso, con este loco, ¿no? Va a venir como por sorpresa y te va a traer mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor y mucha ilusión. Yo lo que estoy viendo es mucha ilusión, como un regalo de Navidad bueno, los niños están ilusionados, ilusionadas con esos regalos, ¿no? Pues igual, va a ser un éxito, va a ser un éxito. Entre vosotros y vosotros va a haber un éxito en el amor. Vas a triunfar con esa persona, fíjate, me lo están diciendo alto, claro, vas a triunfar. Opción número 3, árbol de Navidad.
¿Quién será tu próximo amor? Opción número 3, árbol de Navidad. Vas a dejar las mentiras atrás. Siento que en el pasado puede ser que te hayan mentido, te hayan engañado. Esta persona es muy sincera, sincero, ¿eh? Y tú también con él o con ella vas a ser muy sincero, sincera. Siento que es como que vais a hacer planes juntos, esta persona va a respetar tu libre albedrío, te va a respetar mucho, no va a ser nada celoso o celosa, va a ser una persona nada tóxico, tóxica, ¿no? Una persona que te va a respetar mucho, que te va, un amor muy sano. En cuanto le conozcas, adiós a la rutina, te va a proponer planes, quedar, salir, hacer viajes, siento, puede ser que venga de una ruptura esta persona o tú. Para algunos es un hombre o una mujer rubio o rubia, ¿vale? Adáptalo. Y aquí se van a fusionar unos sentimientos brutales de amor incondicional. Va a venir por sorpresa, te lo digo, que te lo he dicho antes, con este loco, cuando menos te lo esperes. Y siento que se va a materializar algo muy bonito, un deseo hecho realidad. Tus dudas y temores no son fundados, no te preocupes. Todo entra en sincronización ahora. Así que no te preocupes, siento que puede ser que hayas tenido bloqueos de memorias kármicas de vidas pasadas, o a lo mejor no te fue bien en el amor, o que hayas tenido que solucionar ciertos vínculos con otras personas que a lo mejor porque te han servido para aprender, para evolucionar, para avanzar. Poco a poco me dicen, no te preocupes. Yo siento que el 2026 va a ser tu año, fíjate. La semana que viene haremos un interactivo de cómo te irá en este 2026. Lo haré seguramente el martes que viene. Así que ya miraremos a ver. Opción número 3, árbol de Navidad. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, árbol de Navidad. Aumento de sueldo o ascenso. Felicidades. Te espera un aumento de tu flujo de abundancia. Este es el resultado de centrarte en lo positivo y del deseo de actuar según la orientación divina. Sigue haciendo un buen trabajo. Bueno, este mazo es de los ángeles de la abundancia, entonces nos hablan de la abundancia en general, no solo de amor, económica, la abundancia en general. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios, el universo, si no crees en Dios, pues el universo te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones, y eso es lo que experimentarás. Bueno, cuando algo no se materializa es porque no es para nosotros, eso también es verdad, pero aquí me están hablando mucho de visualizar lo que deseas, ¿vale? De visualizar aquello que quieres y sentirlo que ya lo tienes, y yo siento que soltarlo, ¿no? Pedirlo al universo y como que ya está en tu vida. Si no es para ti, obviamente no va a llegar, pero me hablan de eso, ¿no? De ese deseo, de esa esperanza de visualizar ese regalo. Fíjate, este regalo que te decía, como con esta niña ilusionada, ¿no? Como cuando los niños piden a Papá Noel, a Santa Claus, a el viejito pascuero que decís en Chile, a los Reyes Magos aquí en España, que tenemos los Reyes Magos nosotros aquí en el 6 de enero, la Navidad aquí no acaba hasta el 6 de enero, esos regalos, ¿no? Y, y no estoy pensando, pues igual no me lo traen, ¿no? Porque tal, porque cual, no, ellos confían, ¿no? Pues esto es lo mismo. También te dicen que te centres mucho en tus sueños. Puede ser que tengas en estos días mensajes de sueños. Mira, como he levantado esta carta, también te la voy a mostrar. Mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Asegúrate de anotar tus sueños en un diario porque contienen valiosas relaciones que te ayudarán a convertir deseos en realidad. ¿Vale? Te dicen también que vigiles tus sueños, que des cuenta de tus sueños, porque, bueno, pues muchas veces te dan mensajes y señales. Puede ser incluso, fíjate, que ya hayas soñado con esta persona, en algunos de los casos. Si no has soñado con esta persona, tú cuando le conozcas, te va a parecer que ya le conoces de otras vidas o que te es muy familiar, ¿no? Siento que sí. Así que, bueno, están hablando de eso. Opción número 3. Árbol de Navidad. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede servir, que le puede gustar. Me ayuda a seguir adelante en YouTube, me ayuda a seguir, a continuar. A veces es duro, a veces es complicado, así que te lo agradezco infinitamente.
Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar aquí, de verdad, de corazón, gracias. A los que lleváis mucho tiempo conmigo, gracias. A los que venís nuevos, gracias también. Y te mando un abrazo de verdad, de corazón. Te deseo una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, que estés en compañía de tus seres queridos, tu familia. Si te encuentras solo, sola, muchísimo ánimo. em, o si te encuentras en alguna situación mala, si estás en un hospital o tienes algún familiar en el hospital, o te encuentras ahora solo, o a lo mejor tienes alguna carencia económica, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y que pases unas felices Navidades. Y que tus penas se transformen en alegrías, de verdad, porque sé que hay personas que lo estés pasando mal. Así que, bueno, al final que se transforme todo eso y que al final, bueno, pues salgáis si estáis atravesando malos momentos de esas situaciones, ¿no? Gracias por todo, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, que vaya genial. Feliz Navidad, hasta pronto.